Seguimos con todos ustedes en Aquí y Ahora, analizando los resultados de las elecciones en Aragón. Hemos dado el cómputo global. Vamos ahora a ver cómo queda ese reparto de diputados por provincias. Martina. Sí, queremos ver ese resultado electoral por provincias, viendo cuántos escaños aporta cada provincia al hemiciclo. La provincia de Zaragoza aporta 35 escaños. El Partido Popular ha conseguido 14, uno menos que en las elecciones anteriores. PSOE 9, 3 menos. Vox 7 escaños en la provincia de Zaragoza. En el año 2023 tenía 4. Junta Aragonesista duplica el número de escaños en la provincia de Zaragoza, 4, antes tenía 2. Izquierda Unida, Sumar, conserva el único escaño que tenía la provincia de Zaragoza, es quien aporta ese escaño de Izquierda Unida, Sumar, al hemiciclo aragonés. En la provincia de Huesca se aportan 18 escaños, ahí el Partido Popular ha conseguido 7, uno menos que en las elecciones anteriores. El PSOE 5, 2 menos. Vox duplica su resultado, como está siendo habitual en la mayoría de municipios, tiene 4, antes tenía 2. Junta Aragonesista también duplica 2 escaños en la provincia de Huesca, en las elecciones del 2023 tenía 1. Teruel, los grandes partidos se mantienen de forma similar. Partido Popular conserva sus 5 escaños, PSOE conserva sus 4 escaños y Vox conserva 3 escaños. Existe, pierde 1 de sus escaños, 1 de sus diputados, pasa a tener 2 por la provincia de Teruel. Duplica su presencia, tiene 2, y el PAR pierde el único escaño que tenía, como llevamos diciendo en las Cortes de Aragón, lo había conseguido en la provincia de Teruel, en estas elecciones lo ha perdido. Gracias, Martina. Enseguida explicamos más detalles de cada una de las 3 provincias. Antes, un primer análisis y empiezo de nuevo por ti, Javier. Bueno, lo que se ve es la fuerza que va adquiriendo en todas las provincias Vox, que, insisto, yo creo que es simplemente un recogedor del voto de castigo a los 2 grandes partidos y se percibe, yo creo que transversalmente en las 3 provincias, en el medio rural y en el medio urbano, en unos y en otros barrios, ¿no? Habrá que ver cómo avanza con el tiempo este voto de castigo. No está de más recordar en este momento que hace 10 años otro partido también consiguió en 2015 14 diputados en las Cortes de Aragón, manteniendo la misma posición de partido que recogía el malestar con PP y con PSOE por parte de muchos ciudadanos. Y ese partido estaba en el otro extremo del arco parlamentario, que fue Podemos. Podemos en 2015 logró justamente los mismos, 14 diputados, y hoy Podemos ha desaparecido. No sé cómo será el fenómeno de Vox, pero puede tener mucho que ver también, o tiene este espejo donde mirarse. De hecho, ahora comentábamos con Joan, Vox viene sufriendo desde hace tiempo la desaparición de muchas de sus figuras y algunas las más moderadas. Hoy mismo se ha conocido, lo estamos publicando ahora en heraldo.es, el anuncio de que Julio Calvo, ese rostro moderado de Vox en el ayuntamiento, se va, ¿no? Entonces, ahí hay 2 almas que comentábamos con Joan, que habla también de una situación interna de Vox muy comprometida. Lo que pasa que están en la ola del crecimiento, seguirán creciendo, pero claro, es un partido que tiene muchas contradicciones, como las que ha tenido Podemos, que en 10 años, repito, ha pasado de tener 14 diputados en las Cortes de Aragón a desaparecer. No sé si Vox puede ser este mismo fenómeno, ¿no? Y otro apunte para complementar el que decía Pilar. Es verdad lo que dice Pilar y es muy importante que lo entendamos. PP y PSOE siguen siendo la mayoría de los votos de Aragón. La gente sigue queriendo un voto centrado, moderado, de centro-izquierda, de centro-derecha, constitucionalista, liberal, pero también podemos hacer otras sumas que resultan más inquietantes, ¿no? Si sumamos la abstención, 34 y pico %, con los votos de Vox y los de Se acabó la fiesta, es decir, votos antisistema, vemos que hay una corriente política
Perdón, una corriente de antipolítica, de estar contra la política, contra la democracia, que supera el 50%, ¿no? No son vasos comunicantes, no es lo mismo un abstencionista que el que vota a Vox o a que se acabó la fiesta, pero el caso es que unos por una cosa, otros por otra, otras por acción, otros por reacción, más de la mitad del electorado aragonés mantiene una posición antipolítica que los grandes partidos tendrían que analizar. Pues vamos a ir provincia por provincia. Comenzamos por Zaragoza, Cristina, en la que recordamos cede un escaño el Partido Popular, pierde 3 el PSOE, sube notablemente Vox, como también lo hace Chunta Aragonesista. Pues sí, así es. Esas son las lecturas de la provincia de Zaragoza, que es la circunscripción con mayor número de votantes. Casi el 70% de la población está aquí en Zaragoza y eso, bueno, pues vamos a ir analizando esos resultados en la provincia. Efectivamente, el Partido Popular ha sido el partido más votado en Zaragoza capital, también en las grandes localidades, pero ha perdido algo de fuerza. En concreto, un escaño, aunque en las elecciones pasadas tenía el 36% de los votos, en esta un poquito más del 35%, pero eso se ha traducido en la pérdida de un escaño. El Partido Socialista ha perdido votantes en la mayoría de los municipios y en el cómputo global, pues de los 5 que ha perdido en todo Aragón, 3 de ellos son en Zaragoza. Y también, como arrojan esos resultados, en la provincia de Zaragoza se dispara Vox, también Chunta Aragonesista. En Zaragoza han sumado 3 diputados Vox y 2 Chunta Aragonesista. Y el diputado que tenía Podemos en las Cortes, que en las elecciones pasadas se había ganado en la provincia de Zaragoza, bueno, pues como ya hemos dicho varias veces en el programa, pues Podemos esta vez se queda fuera del Parlamento. Gracias, Cristina. Si nos vamos a la provincia de Huesca, ahí se repite que de nuevo el Partido Popular cede un escaño y se mantiene ese apoyo a Chunta Aragonesista, de donde saca los otros 2 escaños hasta sumar los 6 con los que duplica su presencia en el Parlamento. El PP se queda con 7 en la provincia de Huesca, el PSOE pierde 2 y se queda con 5, y tanto Vox como Chunta Aragonesista duplican sus resultados con 4 y 2 diputados respectivamente. Con estas diferencias en el número de escaños, la representación parlamentaria es prácticamente similar, es la misma que en la pasada legislatura, con los mismos partidos políticos presentes en la provincia de Huesca. Hay que destacar que el Partido Popular ha sido la fuerza más votada en las principales ciudades de la provincia de Huesca, incluyendo Huesca capital, Jaca, Sabiñánigo, Monzón, Barbastro, Fraga, Graus, Ainsa, Benasque o Binéfar, entre otras. Y como anécdota, como curiosidad, el único municipio de la provincia de Huesca donde el PAR, el Partido Aragonés, ha sido la fuerza más votada, ha sido la localidad de Albelda. Precisamente de aquí es oriunda la cabeza de lista por esta formación política en estas elecciones en la provincia de Huesca. Como decimos, prácticamente con pérdidas de escaños, y algunos como Vox y como Chunta Aragonesista subidas, pero la representación muy similar a la pasada legislatura. Gracias, Marta. Y si nos vamos a Teruel, Partido Popular se queda en una situación similar a la de los últimos comicios, también partido... Pero se observan varias cosas: crecimiento de Vox, bajada de Teruel existe, desaparición del PAR y ojo con lo ocurrido en la capital turolense, donde Vox da el sorpaso a PSOE. Pilar. Sí, en la provincia de Teruel ha cambiado el panorama en cuanto a esos 3 partidos que nombrabas, Vox, Aragón, Teruel existe y PAR. Tenemos que empezar diciendo que la participación ha sido ligeramente más baja, algo menos de 3 puntos respecto a los anteriores comicios. PP y PSOE sí que mantendrán sus diputados por la provincia de Teruel, 5 en el caso del Partido Popular, 4 en el caso del PSOE, pero el Partido Popular pierde algo más de 2 puntos y el PSOE consigue rascar casi 1. Como decimos, sí que sube de manera notable Vox, más de 10 puntos, y tendrá 3 representantes en las Cortes aragonesas. Aragón, Teruel existe, pierde 1 de sus diputados, se quedará con 2 y baja más de 7 puntos. Y en el caso del PAR, pierde su único diputado, el que tenía por la provincia de Teruel, precisamente en una provincia en la que todavía conserva casi un centenar de alcaldías. Si nos fijamos en las ciudades
ciudades más pobladas, Vox se ha producido el sorpaso en 2 de ellas, una aquí en la ciudad de Teruel, sorpaso al PSOE, se convierte Vox en la segunda fuerza más votada y gana también 10 puntos. En el caso de Andorra, Vox también se convierte en la segunda fuerza, ganando también 10 puntos, pero en este caso el sorpaso se produce al PP. Alcañiz gana el PP, segunda fuerza el PSOE, ambas formaciones se dejan puntos en estos comicios y Vox sube 14 puntos. Y si nos fijamos en Calamocha, gana el PP pero pierde 2 puntos, le sigue el PSOE, pierde también 10 puntos y Vox tercera fuerza con 9 puntos. Queremos ver también grandes municipios por cada una de las provincias. Hemos seleccionado los 2 con más habitantes de cada provincia. En la provincia de Zaragoza, Calatayud tiene unos 20.000 habitantes. De nuevo vuelve a ganar el Partido Popular, pero pierde 1.200 votos con respecto a las elecciones anteriores. PSOE pierde unos 500 y Vox suma 1.000 votos, más de 1.000 votos con respecto a las elecciones del año 2023. En Utebo el Partido Popular se mantiene, pero Vox da el sorpaso y se convierte en la segunda fuerza, suma 1.200 votos en Utebo con respecto al año 2023. En la provincia de Huesca hemos querido hacernos eco y ver gráficamente Barbastro y Monzón. Barbastro tiene alrededor de 17.000 habitantes y de nuevo Vox suma 1.000 votos más que en el año 2023. Se queda Vox en 1.775 votos. El PP vuelve a ganar y el PSOE se quedan de forma más o menos similar. En Monzón el Partido Popular pierde un 9% que recoge Vox, que suma el doble de votos. Vemos que en estas elecciones ha conseguido 1.777, en el año 2023 tenía 845. Nos vamos hasta la provincia de Teruel. En Teruel nos hemos querido detener en la localidad de Alcañiz, con 16.000 habitantes. Teruel existe, pierdes más de 400 votos. Vemos como ha conseguido 723, en el año 2023 tenía 676. El Partido Popular se mantiene en Alcañiz y el PSOE similar. En Andorra es una de las pocas localidades donde el PSOE sigue siendo la primera fuerza más votada, se mantiene estable con respecto a las elecciones del año 2023, pero Vox pasa a ser la segunda fuerza, duplica sus votos. En el año 2023 tuvo 498. Esta es la radiografía de estas 2 localidades y queremos repetir los datos de la provincia de Teruel en su totalidad. Partido Popular y PSOE se quedan de una forma similar al año 2023. Vox tenía un diputado, sube a 3 escaños por la provincia de Teruel. Teruel existe, tenía 3, existe, ahora pasa a tener 2 escaños por la provincia de Teruel. Gracias, Martina. Pues si analizamos todos los resultados, lo que vemos es ese ascenso de Vox en todas las localidades, en todos los municipios y en las capitales. Carmen. Este es tsunami, porque es curioso también el dato de Andorra, que parecía que la protesta por el cierre de la central podía llevar mucho más rédito a Vox y el PSOE sigue quedando primero. Pero el candidato es el alcalde de Andorra. Pero Vox se llama Carlos Guía. Sí, pero y Vox queda segundo. Lo que está claro, se ven muy bien los datos en Zaragoza provincia, porque Zaragoza provincia es fundamentalmente por población Zaragoza capital, y las capitales grandes suelen ser el núcleo irradiador, que diría que el de Podemos, de la transformación. Y yo creo que en Zaragoza se ve claramente que es donde más subida de Vox hay. No es solo una subida del mundo rural, sino que es una subida de ciudad, de voto urbano, de algunos barrios de voto urbano, y el despegue de Chunta también se da en Zaragoza capital. No se da ni en el Teruel despoblado ni en los Pirineos ostenses, ¿no? Sino que las grandes fuerzas que han ganado lo han hecho con mucha potencia en Zaragoza capital. Y por contra, sorprende, cuando estábamos en toda la campaña electoral pensando qué iba a ocurrir con Teruel, si en Teruel qué iba a ocurrir con los partidos minoritarios, la lucha del PAR, Teruel existe, si eso le iba a poder dar o no la gobernabilidad al PP, vemos que es donde se ha comportado el bipartidismo con más
más resistencia, sorprendentemente. Sabemos que en Teruel PP y PSOE es donde más han aguantado, no han perdido ningún escaño, y mientras que en Zaragoza y Huesca sí. Y luego yo creo que el resultado general en Huesca del PSOE es de los peores de la comunidad autónoma, ¿no? Esa bajada de 7 a 5 es también para que haya un proceso de reflexión dentro de... Porque se ve que Vox está creciendo con mucha fuerza en la provincia de Huesca. Habrá que tener en cuenta también que es que en gran parte de la provincia de Huesca, la que limita con Lérida y otra que se dedica al sector primario de la agricultura, hay mucha migración. Y evidentemente este ha sido uno de los motivos del peso a Vox. Bueno, yo creo que estos datos que hemos visto se ven claramente que el gran problema está para el Partido Socialista en las grandes ciudades. Las grandes ciudades es donde ha tenido un resultado que yo creo que se lo tiene que hacer ver, mirar y pensar. Hay un artículo estupendo hoy que recomiendo, siento que sea del País, Javier, de Ramón Jáuregui, una de las personas más, para mí, que tiene más pedigrí, más carisma y con una coherencia en el funcionamiento del Partido Socialista, que hace un análisis de lo que realmente tendría que hacer el Partido Socialista para analizar qué es lo que está pasando en el partido y por qué se está produciendo la situación. Y pone como ejemplo que el año con el 2011, cuando perdió el PSOE, él dirigió una conferencia mandada por Alfredo Pérez Rubalcaba para pensar seriamente qué estaba pasando en el partido, es decir, analizar cuál era la situación. Plantea desde la opción federal, la opción socialdemócrata ahora, el debate ideológico, el debate con Ciudadanos, buscar la centralidad política y diciendo fundamentalmente que ahora nos estamos jugando mucho más, nos estamos jugando la democracia. Es decir, hace un análisis que me parece que los socialistas deberían de leer, porque lo que se está produciendo ahí es una caída espectacular en las grandes ciudades, donde el PP resiste. Es que el PSOE no se ha hundido. Es decir, si ahora hubiera elecciones en Zaragoza, ganaría el Partido Popular. Y hay barrios de Zaragoza que el PSOE ha bajado. Por ejemplo, ha bajado Las Fuentes, ha bajado Torrero. Es muy simbólico. ¿Dónde ha crecido Vox? Ha crecido en el cinturón de Zaragoza, ha crecido en Utebo, ha crecido en Cuarte. Es gente joven. Esa gente joven está votando Vox. ¿Por qué? Porque posiblemente no hay una alternativa bien planteada por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista, pero es el Partido Socialista el que ha bajado más, con lo cual es el que tiene la responsabilidad mayor de asumir su derrota y analizar esa derrota, el cómo y el por qué, que a mí sí que me parece fundamental, porque de lo contrario, bueno, pues será una situación que cada vez se puede deteriorar más por parte del Partido Socialista en las grandes ciudades, porque dice Carmen, las grandes ciudades son, bueno, la punta de lanza. Claro que son la punta de lanza. Cuando por primera vez ganó el Partido Socialista las elecciones generales en el 82 es porque había ganado las municipales. Pero si ahora hubiera unas elecciones municipales, el PP seguiría siendo la primera fuerza de Aragón. Y eso no lo podemos obviar. La primera fuerza en Zaragoza, la primera fuerza en Huesca y la primera fuerza en Teruel. Y el tema de Huesca que plantea Carmen, el tema de, evidentemente, la subida de Vox por el tema de la inmigración, pero también el Partido Socialista de Huesca, que ha sido el adalid del cambio orgánico en Aragón, también se tiene que plantear qué ha hecho el Partido Socialista en Huesca, porque ha sido el adalid. Él es el gran constructor del cambio alternativo, Javier Lambán, y ha perdido las elecciones. Yo creo que es una reflexión interna si quiere ser una alternativa de poder a corto plazo el Partido Socialista en Aragón. Enseguida seguimos analizando resultados, enseguida te doy también a ti la palabra, Joan, pero antes vamos a hacer esa lectura en clave nacional de los resultados de las elecciones. ¿Qué dice el Partido Popular? Pues que este es un paso más para acabar con el sanchismo. ¿Qué dice el PSOE? Pues que el Partido Popular es más rehén de la ultraderecha. ¿Y qué dice Vox? Pues que le dará la mano al PP, depende de las políticas que haga. Y hoy el Partido Socialista lo que puede anotarse es una derrota más de esa caída libre que vive Sánchez y el sanchismo y a la que aboca a todo el Partido Socialista mientras Sánchez esté al frente de esta formación política. Ha perdido las elecciones Pilar Alegría, la ministra portavoz del gobierno de Sánchez. No es una militante cualquiera del Partido Socialista. El resultado de hoy ha sido exactamente el mismo que sucedió en Extremadura. Hoy el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha. Esto produce inestabilidad, incertidumbre y parálisis. En definitiva, lo que ha hecho Feijóo perjudica a la ciudadanía y encadena aún más al Partido Popular a la extrema derecha. Si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que
tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Pues hablamos hasta ahora con Jesús Morales, director de 20 Minutos. Hola Jesús, bienvenido. Buenos días, Miriam. Buenos días, pues estas son las lecturas que hacen tres grandes partidos, las tres principales fuerzas que más votos han obtenido en Aragón. En primer lugar, ¿tú qué lectura haces si lo trasladamos al panorama nacional? Ahora mismo, como decimos, hay una Ejecutiva Federal del PSOE y ahora hay una Junta Nacional del PP, ahora a las 12, a la que enseguida nos asomaremos porque entre otros varones irá también Jorge Azcón. Van a tener que hablar de esto, sobre todo entendemos ahora el Partido Popular con lo ocurrido con Vox. Sí, digamos que claramente Aragón va a ser el tema único tanto de la Ejecutiva Federal como de la del PP. Ha centrado, yo creo que para los dos tienen una sensación un poco agridulce, ¿no? Por un lado, al PP nacional le funciona este desgaste, ¿no? Se ha evidenciado el desgaste del gobierno de Sánchez, se ha tumbado una ministra del gobierno, se ve como cada vez el sanchismo y el PSOE saca peor resultado, ¿no? Eso el PP ha conseguido esa parte, pero se ha quedado... la otra parte no, o sea, se ve que el PP, se ha visualizado que el PP va a depender de Vox, ¿no? Incluso en una comunidad en la que había una valoración de su presidente buena, en la que hay una satisfacción por el trabajo hecho por parte de Génova, del trabajo hecho por Azcón, o sea, no había una crítica. Al revés, pues se ha visto que también ese tipo de candidatos se resienta ante Vox, con lo cual es que no encuentran la fórmula no era María Guardiola, que era una candidata muy opuesta a oposición grande a Vox, pero tampoco es Jorge Azcón, ¿no? Entonces ahí tienen que aprender en cuanto al PSOE. Claro, el PSOE, el resultado es un hundimiento, pero puede haber sido peor. En cualquier caso, el resultado es el mínimo histórico del PSOE que está hablando, pero ahí se ve que, aunque bueno, es una ministra de Sánchez que de alguna forma ha salvado mínimamente los muebles, está en su peor registro histórico, pero es que temían que incluso podía ser todavía peor. Que entonces, bueno, yo creo que ya no hay ningún escenario. Si no lo había antes, está fuera de duda que evidentemente Pilar Alegría no va a dimitir. O sea, mantener el acta, ¿no?, en Aragón, y para el PSOE es importante que ya una ministra se quede en un territorio y empieces de ahí a hacer oposición a lo que está por venir, ¿no? Ya es el primer elemento, luego le toca a Jesús Montero, pero digamos que el PSOE ha tenido ahí los dos ejemplos. En cuanto a Vox, claro, Vox es el ganador en todos los sentidos. Vox está viendo cómo la estrategia suya funciona, cómo ha doblado resultados, lo hizo en Extremadura y lo ha hecho ahora en Aragón. Bueno, y Vox volviendo a este último partido, que es el que tiene la llave, tiene la clave para apoyar o no al Partido Popular. De momento en Extremadura, ahí está, la situación bloqueada. Veremos lo que pasa en Aragón. Abascal decía anoche, si nos apoyan las políticas, es el discurso que ya mantenían antes de que todo esto sucediera, estas nuevas elecciones. ¿Les interesa entrar en los gobiernos o prefieren presionar hasta ver el horizonte de las generales, Jesús? A ver, primero, Vox no quiere decir qué quiere hacer con Aragón en concreto, ¿no? No lo dice con nadie, pero menos con Aragón. Lo que sí se traslada es una especie de escenario a la valenciana, de, bueno, yo puedo llegar a un acuerdo en alguna comunidad autónoma que sea programático, pero no parece a corto plazo que vayan a querer entrar en ejecutivos autonómicos hasta que sean las generales. Hay dos escenarios, uno hasta que sean las elecciones generales, otro después. Eso yo creo que Vox lo tiene claro, y la duda es que pueda actuar de forma diferente, ¿no? A ver, la relación con Guardiola y Vox es que es manifiestamente muy mala. O sea, no sería descartable que a Guardiola directamente le tumbe la investidura y forzase en otras elecciones en Extremadura. Y eso a la vez podría ocurrir que en Aragón, que pidan mucho a Azcón, que quizá Azcón no dé todo lo que quiera y al final que optasen por una abstención técnica y facilitasen. Pero en cualquier caso, Vox de momento está dando alguna pista, pero no va a decir lo que hace. Ahora están disfrutando un momento que realmente ha sido para ellos un día de éxito y están justo todavía en ese punto. Pues Jesús Morales, no te robamos más tiempo, que también tú tienes un día intenso en 20 minutos. Gracias.
A vosotros, un abrazo, Miriam. Un abrazo. Joan, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Sobre todo con Vox. ¿Qué va a hacer Vox pues a partir de este momento? Yo creo con que... esos 14 diputados, recordamos que los sondeos no le daban tantos. Estaba hablando entre 12 y 13. Y ha obtenido 14. Ha duplicado su número de presencia, su presencia en las Cortes de Aragón. Sí, yo creo que para tu bien, para que las tertulias tengan contenido y podamos discutir un poco, esto se va a alargar más de lo que los aragoneses necesitarían y de lo que todos querríamos, porque al final... Para mi bien, ¿no? Pero se van a cansar, para tu bien, digo, se van a cansar los aragoneses de tanto hablar de política, por Dios. Digo para tu bien de las tertulias. Aquí nos hacemos eco de lo que pasa aquí y ahora. Para tu bien de las tertulias, me refiero. Se van a cansar, lo que quieren es que sean eficaces. Para que esto tenga contenido. Se va a alargar más de lo previsto. Primero, estábamos mirando esta mañana, el 3 de mayo es la fecha en la que finalizan, porque el calendario extremeño va distinto, los dos timings para investir a un candidato. Entonces, lo decía Jesús, Guardiola no es Azcón, Azcón no es Guardiola, la relación de Abascal con una y con otro es radicalmente distinta, pero el partido Vox lleva prácticamente 2 años, desde que salió de los gobiernos municipales en julio del 2024, con una estrategia que, como bien comentaba antes Javier, la dimisión de Javier Calvo, la salida por jubilación, tiene un poco que ver con eso, con una estrategia de confrontación, del no a todo, del no queremos ser la comparsa del Partido Popular. Entonces, cuando nos acercamos más a las elecciones generales, cuando hay una posibilidad de que Pedro Sánchez en octubre pueda decir, oye, pues adelanto los comicios, te acerques a una campaña electoral deshaciendo toda tu estrategia de 2 años y pactando, dando de nuevo los gobiernos, por tanto, enmendando tu estrategia que te ha servido, me parece poco inteligente. Ahora bien, todo puede pasar, en política no hay nada escrito y en política lo más marciano a veces es lo que ocurre, aunque no lo sepamos ni prever, ni entender, ni leer. Pero opinión personal es que nos vamos a una negociación muy larga en que, aunque sea para la abstención, Vox va a pedir máximos que no sé si Génova va a poder asumir. Y es verdad que Jorge Azcón, de todos los candidatos que ayer se presentaron, seguramente, junto con Puello, evidentemente, y con Izquierda Unida, sea el que tiene, y existe, el que tiene más autonomía de decisión. Es decir, porque Génova está dando bastante margen. Pero claro, si nos encaminamos, si vemos que Sánchez puede convocar, no tengo yo muy claro que Génova le haga mucha gracia que por una abstención se asuman según qué postulados. Pues enseguida nos asomamos a Génova, donde recordamos ahora empieza esa Junta Nacional del Partido Popular. Ahora seguiréis hablando, pero igual ustedes se preguntan, ¿y a partir de ahora cuál es la hoja de ruta? Pues vamos a explicarla. Martina. Sí. Queremos conocer esos plazos para la investidura. La primera fecha importante a partir de ahora es el próximo 3 de marzo, cuando se constituyan las Cortes. A partir de ahí hay un plazo de 2 meses, por lo tanto a principios de mayo se tendría que dar la investidura del presidente. Si la votación es positiva, se formará un gobierno, si no, se debería disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Si nos ponemos en el primer supuesto, en el que sí se forma gobierno, ¿cuáles serían las opciones de investidura? En una primera votación, para conseguir la mayoría absoluta, la única fórmula, la única ecuación es que el Partido Popular negocie con Vox, así conseguirían 40 escaños, esa mayoría absoluta. Si este escenario no se da, habría que ir a una segunda votación en al menos 48 horas. Para que se formase gobierno se necesitaría la abstención de Vox, por tanto esos 14 votos, esos 14 escaños no irían a ninguna de las dos balanzas y el Partido Popular junto con Existe tendría 28 escaños. PSOE, Chunta e Izquierda Unida y Sumar tendría 25. Por lo tanto, este grupo, Partido Popular y Existe, conseguiría una mayoría simple. Gracias, Martina. ¿Os atrevéis a decir qué va a ir pasando?
soy un poco kamikaze de esto. Yo creo que yo sigo como por donde lo ha tirado Joan, pero elevo un poco más todavía. El 3 de marzo, que es cuando se convoque... Ahí se verá ya la mesa de las Cortes. Ahí se verá la mesa de las Cortes y llevaremos 4 días, 5 de campaña electoral en Castilla y León, porque la campaña electoral en Castilla y León comienza el 27 de febrero. Ayer dijo muy claro Santiago Abascal, recojo los bártulos esta noche y nos vamos todos a Castilla y León. O sea, clarísimamente dibujó que Vox está en una clave nacional, que este es un paso más, el segundo, después de haber pasado por Extremadura, luego viene Aragón. Bueno, aquí ha estado toda la campaña. Toda la campaña. Se ha recorrido todo el territorio. Y no estuvo hablando de qué va a pasar en Aragón. Lo último que dijo el señor Abascal es, vamos a ver qué ocurre en Castilla y León. Por lo tanto, a mí me parece difícil aventurar un acuerdo en plena campaña electoral de Castilla y León. ¿Qué ocurre? Que Andalucía viene en mayo, probablemente. Tenemos 2 meses de plazo entre el 3 de marzo y mayo para llegar a un acuerdo de gobierno. Yo veo muy difícil que haya ese acuerdo. No veo ni la abstención ni el acuerdo de gobierno, por lo que estaba explicando muy bien Joan. Vox se salió del gobierno aragonés como de los gobiernos autonómicos por un giro no solo nacional de Vox, sino por un giro internacional, porque Vox decidió que pasaba a formar parte del grupo parlamentario Patriots y se alejaba de Meloni y se acercaba con la parte de la ultraderecha más dura dentro de Europa. Ese giro estratégico, que le ha ido estupendamente bien en rendimiento electoral, no tiene sentido o no tendría sentido cambiar ahora de repente y aceptar entrar en un gobierno, en los gobiernos que él llama del bipartidismo y el gobierno que va a favor de Europa, cuando él es claramente antieuropeísta, antipolítica migratoria europea, anti-PAC, anticambio climático, anti todo. No sacaría rédito político para lo que se espera que van a ser las andaluzas y probablemente, yo también me la juego ahí, unas elecciones anticipadas nacionales. Javier. Lo que está claro es que el partido Vox lo que quiere ser es la alternativa a Feijóo, lo que quiere ser el presidente del gobierno es él. Es decir, por eso nunca lo va a apoyar. Es decir, la conclusión tuya es evidente, Carmen. Pilar, estamos a las puertas de la sede de Génova con esa Junta Nacional a la que asiste, como ven, Jorge Azcón, al que enseguida vamos a preguntarle. Continúa. No, yo decía que lo que quiere ser realmente el señor Abascal es la alternativa al señor Feijóo, por eso el tema de apoyarle es complejo, es decir, porque no ve los temas a nivel autonómico sino a nivel nacional, por eso el recorrido que va a hacer. Pero recordar que Podemos quería ser lo mismo, quería ser la alternativa a Pedro Sánchez, y recordar lo que Ciudadanos quería ser la alternativa al señor Feijóo, y al final ni Ciudadanos ni Podemos fueron la alternativa. El problema está si el bucle... Pilar, te voy a interrumpir, porque es que le han puesto todos los micrófonos, nosotros estamos ahí también y queremos escuchar a Jorge Azcón. Yo creo que es imposible arrepentirse de que la gente vote, ¿no? Yo creo que lo hemos explicado con mucha tranquilidad durante en la que la coherencia a mí siempre me parece importante. Dijimos que si no se tenían presupuestos había que... Y eso es lo que hemos hecho, actuar de forma coherente. Yo creo que la democracia tiene reglas, entre esas reglas no escritas está el que no tener presupuestos significa convocar elecciones, y evidentemente no me arrepiento de haber cumplido con las reglas de la democracia. Señora, con esa programa de Ana Rosa me gustaría... Programas, vamos a ver si podemos escucharlo un poco mejor, que se va y se viene el sonido. La primera pregunta ha sido si se arrepentía de haber convocado elecciones, entendemos por la respuesta, porque tampoco hemos escuchado la pregunta. Hoy, pues todos quieren escuchar lo que diga Jorge Azcón, ganador de las elecciones. Una de las cosas que he hecho esta campaña ha sido dar aproximadamente 70 entrevistas. Y una de las cosas que hago a lo largo de mi trabajo es responder a los periodistas como lo estoy respondiendo ahora. Cuando a mí alguien me quiere entrevistar o cuando a mí alguien me quiere hacer una pregunta, habitualmente, por no decir siempre, la respondo. Entonces, no. Responder preguntas y atender a la gente que trabaja en medios de comunicación no es un error. Si algo ha sido muy diferencial durante esta campaña electoral, creo que ha sido el haber atendido más de 70 entrevistas, haber hecho 4 debates, 3 con 8 candidatos, un debate cara a cara. Bueno, yo creo que es dar la cara, y en esa parte de dar la cara
cómodo. ¿Y que ha fallado? Porque Tenía previsto empezar la ronda de contactos. Una campaña sin fallo, pero Vox sigue subiendo. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? ¿Qué hay que hacer con Vox? Bueno, yo también creo que esta campaña es evidente, han sido una campaña de las que se decide quién es el próximo presidente del gobierno de Aragón. Ayer por la noche lo dije y esa primera conclusión es indudable. Las elecciones las ha ganado el Partido Popular y el momento político es un momento en el que no podemos equivocarnos. Es decir, ahora queremos ver que quien ha ganado las elecciones y quien además va a gobernar no ha obtenido un buen resultado. No, hemos ganado las elecciones. El Partido Popular va a gobernar. Es la primera vez que el Partido Popular, después de gobernar en Aragón, gana las elecciones y va a volver a gobernar. Esto no había pasado nunca en la historia. Es verdad que al ser la primera vez que las elecciones se celebran en nuestra comunidad autónoma en solitario, sin otras comunidades autónomas y sin elecciones municipales, la campaña se ha nacionalizado más. Y yo creo que es evidente que Vox se ha visto beneficiada de un debate nacional que posiblemente excede el debate de la comunidad autónoma. Pero yo creo que las cosas en Aragón las hemos hecho bien y lo que a mí más me importa es que las vamos a seguir haciendo. ¿Y cómo va a gobernar? ¿Cómo va a intentar? Bueno, no existe, preguntan todos a la vez, tampoco lo ha descartado. Cómo va a formar gobierno, qué va a pasar con Vox, cuándo va a iniciar. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a ser esa ronda? ¿Quién va a ser su socio prioritario? ¿Cómo lo va a intentar? Bueno, vamos a abrir un periodo en el que vamos a hablar con las distintas formaciones políticas. Pero es verdad que yo he gobernado ya con Vox. Ahora la gran pregunta es si Vox está dispuesta a asumir responsabilidades. En política hay que saber cuándo toca arremangarse, cuándo toca tomar decisiones y ponerse el mono de currar. Y eso es lo primero que hay que ver. Si Vox, bueno, lo primero que hay que ver es qué quiere hacer Vox en los próximos meses y en los próximos años. Reitero, yo he gobernado con Vox, pero decidieron irse del gobierno. Y creo que las normas y las reglas de la relación las dejé aquí claras hace ya unas cuantas semanas en el marco con Vox, ¿no? Es decir, no ha cambiado lo que yo dije entonces de lo que digo ahora. Cumplir la legalidad, competencias y el mínimo común. Cuando tú no tienes una mayoría absoluta, tienes que ponerte de acuerdo con otras formaciones políticas para poder gobernar. No es tu posición ni es la mía. Es donde nos podamos encontrar y sentirnos cómodos ambas posiciones, ¿no? El resultado de las elecciones, lo que han opinado los aragoneses es inequívoco. Hay que gobernar, pero hay que pactar. Y eso es a lo que yo me pienso dedicar en los próximos días y las próximas semanas. Una pregunta, ha perdido 6 años, pero la valoración, la lectura es que Sánchez, su tiempo se acaba, según usted. ¿Es la valoración que hace después de estas elecciones que ha salido el nuevo presidente? Hombre, es que es irremediable no leer que la portavoz del gobierno de Sánchez ha tenido el peor resultado en la historia del Partido Socialista en la comunidad autónoma, ¿no? Es más, si usted me apura, esos 18 diputados que ha tenido el Partido Socialista, peor resultado en la historia de la comunidad autónoma, coincidía en aquel momento con un Podemos en 14 diputados, con un Podemos en la extrema izquierda fuerte. Hoy eso no ocurre. Hoy el bloque de la izquierda está en el peor momento político en la historia de Aragón. No solamente es el peor momento del Partido Socialista, sino que es el peor momento del bloque de la izquierda en la comunidad autónoma de Aragón. Eso ha ocurrido en Aragón, hemos visto que ha ocurrido en Extremadura y estoy convencido de que vamos a ver cómo la izquierda sigue fracasando en las próximas elecciones. Cuando habla de remangarse y contempla que Vox le va a pedir entrar en su gobierno y complicarle la legislatura más que como la ha tenido hasta ahora. Bueno, vamos a esperar, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que todos tengamos las puertas del diálogo abiertas, porque el resultado de las elecciones es el que es, y la opinión de los aragoneses tenemos que saber gestionarla. Es evidente que nosotros tenemos la responsabilidad, porque somos la fuerza más votada, porque hemos ganado las elecciones, pero yo he sido capaz de llegar a acuerdos siempre, con formaciones políticas muy distintas. Fui capaz de llegar a acuerdos cuando fui alcalde de Zaragoza con otros partidos políticos montando una rebelión de alcaldes. Y he sido capaz de llegar a acuerdos durante esta legislatura con distintos partidos políticos. Yo estoy convencido de que mi capacidad de diálogo
y la capacidad de diálogo del Partido Popular hará que busquemos acuerdo siempre pensando en lo mejor para Aragón. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar en directo a Jorge Azcón antes de entrar a la sede central del Partido Popular en Génova para esa Junta Nacional en el que se analizará, por supuesto, lo ocurrido en Aragón y que ha dicho pues que está abierto al diálogo, que no ha tenido la mayoría, necesita abrirse al diálogo, que él está acostumbrado al diálogo y que Vox tendrá que arremangarse y que estuvieron con ellos en el gobierno y que fue Vox los que se fueron. A ver qué pasa a partir de ahora, Javier. Yo creo que él mismo ha explicado la raíz, digamos, de su fracaso, por decirlo de alguna manera, porque adelantar las elecciones y perder 2 escaños a él le ha salido mal. Por coherencia, como decía antes Joan, dice, tenía que convocar las elecciones porque no podía aprobar los presupuestos. Pero ahora acaba de decir, yo siempre he conseguido pactar. ¿Por qué no pactó? Es decir, yo creo que Jorge Azcón, basándose en que tenía que aprobar unos presupuestos y que Vox se lo estaba poniendo difícil, calculó, porque los sondeos así lo indicaban, que iba a mejorar en número de escaños y forzó un adelanto de las elecciones porque él pensaba que en esas circunstancias, con las inversiones que estaban llegando a Aragón, con el momento dulce que estaba viviendo, seguramente iba a pasar hasta a lo mejor los 30 diputados, pero le ha salido mal. ¿Por qué? Porque la campaña se ha ido nacionalizando extraordinariamente y él también lo ha comentado. Entonces, lo que empezó siendo Jorge Azcón intentando vender los logros que los ha habido durante 2 años y medio de legislatura, sobre todo desde el punto de vista económico, poco a poco se ha ido nacionalizando y al final, en el mitin final, acaba haciendo un mitin totalmente nacional con Vito Quílez aquí, con un grupo de música totalmente ligado a Vox, es decir, nacionalizando una campaña que a él le perjudicaba. Entonces, ha caído en su propia trampa. Yo creo que Génova ha forzado la máquina para, como hizo en Extremadura y ahora va a seguir haciendo, para intentar debilitar la imagen de Pedro Sánchez, pero a costa del poder autonómico. Se vio en Extremadura y todavía más se ve en Aragón. Yo creo que Jorge Azcón ha sido víctima de las estrategias de Génova. Pero si eso ha sido una estrategia fallida, Javier, puesto que no le ha dado el resultado. Claro, fallida. Igual hoy en esa reunión tienen que replantearse esa estrategia. Pero yo ahí veo un problema, es que ni el PP ni el PSOE, como suele ocurrir casi siempre, yo creo que son conscientes de lo que está diciendo la gente. La gente, mucha gente, está votando antipolítica, antisistema. No nos gusta el PP y no nos gusta el PSOE, es una misma cosa. Que no es cierto, pero si sumamos, como decía antes, el voto de abstencionista, el voto de Vox y el voto de Se acabó la fiesta, son el 52, y pico por ciento. Hay mucha gente que tiene un voto antipolítica y eso es peligroso. Yo también me he leído el artículo que decía antes Pilar de Ramón Jáuregui, un muy solvente socialista que lleva muchos años, yo creo, que dando mucho argumentario con mucha sensatez a la política española y tiene toda la razón en su argumentario, pero es que la voz de Jáuregui nadie la escucha, ni PP ni PSOE, que están en un clima muy polarizador, bibloquista, de unos contra otros, van a escuchar a Ramón Jáuregui. ¿Y cuál es el problema? Que si no le escuchan, van a seguir alimentando a Vox, porque la gente, hay mucha población que está harta de que PP y PSOE no atiendan a sus problemas, porque la gente tiene un problema de vivienda, de sueldos bajos, de que los empleos no son solventes, de que voy a urgencias y tengo que esperar con mi padre en el pasillo porque no hay camas. Eso le preocupa a la gente y dicen, es que ni PP ni PSOE me están solucionando esto. Entonces, voy a votar al que sea. ¿Quién es el que sea? Vox. Como fue Podemos hace 10 años. Pero siguiendo el razonamiento tuyo, Javier, que yo me he interrumpido por la intervención de Jorge Azcón, siguiendo tu razonamiento, lo que está claro es que Vox nunca va a pactar con el PP, no le interesa pactar con el PP, no le interesa pactar, porque yo quería seguir el razonamiento de Carmen, estratégicamente a nivel europeo, no juega ese camino, está en el grupo de la extrema derecha europea, siguiendo los principios del señor Trump, es un elemento claro y evidente, no va a querer pactar, va a llevar hasta
hasta el infinito y hasta el desgaste a Jorge Azcón, le va a plantear unos temas que Jorge Azcón no puede asumir, con lo cual el gran tema es, vamos a seguir con tu razonamiento, ¿por qué PP y PSOE no llegan a un acuerdo? Si ellos ven que el enemigo es la extrema derecha, que no es Podemos ni es Ciudadanos, porque la extrema derecha es claramente antidemocrática, con unos valores cuestionables desde el punto de vista de defensa de los derechos humanos y de nuestro modelo democrático, ¿por qué no son capaces de sentarse, de hablar y ver que tienen que de alguna manera acordar y consensuar? No les queda más remedio, porque si no, el deterioro personalmente cada vez será mayor y crecerá este voto, que es emocional, de ira contra estos dos grandes partidos. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de lo que ha pasado aquí la tienen que asumir los dos. No la puede asumir ni el señor Azcón, ni la señora Alegría, ni el PP, ni el PSOE, sino conjuntamente. Venga, vamos a ir avanzando. Carmen y Joan, si quiere apuntar. Bueno, a Joan le lanzaré una preguntita. Muy breve, le estaba diciendo a mis compañeros y yo ratifico un poco. ¿Por qué no lo ven? Porque yo creo que PSOE y PP están en este juego de cuanto peor, mejor. Cuanto peor le vaya al otro, mejor me va a ir a mí. En las dos, la extrema derecha. En las dos direcciones, y creo que se equivocan haciendo ese análisis. Lo estabais diciendo, lo estaba diciendo también Javier. Viven en una burbuja en el que el resto de la población ha dicho, sí, os matáis entre vosotros, pues vamos por una tercera opción. Y mientras tanto, efectivamente. Joan, a ti te quería preguntar si con todo lo ocurrido hoy, ¿qué escenarios se puede vislumbrar ya algún momento para esas elecciones generales? Yo creo no quiero abrir otro melón, pero sí. Yo creo que el verano será decisivo. Lo que pase en Castilla y León y en Andalucía será muy decisivo, si no solo lo que pasa en Castilla y León, porque el escenario de convocar con Andalucía hace meses que está sobre la mesa en los mentideros de Madrid, por tanto es una opción y a Sánchez le podría salir no bien, porque a Andalucía no le saldrá bien del todo, pero menos mal de lo que le saldría ir en solitario. Recordemos que Andalucía y Cataluña siempre han sido claves para mantenerse en Moncloa, por tanto si tú vas a votar a unas andaluzas y coges la papeleta de Sánchez, puedes coger la de Montero y viceversa, que hay mucha gente del PSOE que se fue al PP de Juanma Moreno en las últimas, y si no, yo creo que cuando volvamos del verano, septiembre-octubre, va a ser un momento bastante idílico. A Sánchez le gusta bastante esa época para convocar elecciones. Recordemos las del 2000, la repetición del 19, es decir, que es una época, y cuando hace cambios también en el Consejo de Ministros, suele ser vuelta de vacaciones. Sánchez aprovecha las vacaciones para reflexionar, para ser muy introspectivo, para pensar mucho. Por tanto, yo creo que ahí es una opción perfecta para que tengamos movimientos. Bueno, pues seguimos pendientes de más reacciones en esta jornada postelectoral, en la que vamos a avanzar con otros temas, pero antes queremos darles las gracias. ¿Por qué? Pues porque Aragón TV ayer consiguió un gran éxito de audiencia. El programa especial en el que se dio a conocer el escrutinio firma un 33,5%. El programa de análisis fue seguido por el 30,7% de los aragoneses. El sondeo alcanzó un 29,8%, y esta cadena, la cadena autonómica, fue líder indiscutible del domingo y la cadena con mayor cuota de audiencia de todo el país, con un 20,1%. Así que, de nuevo, gracias por su fidelidad. Y gracias también a vosotros, que formáis parte de ese éxito de audiencia. Claro que sí. Pasamos mucho frío. Bueno, pero estamos muy agradecidos. Estaban viendo todos los y estamos un poco dormidos y espesos esta mañana. Como la televisión es muy importante, porque el currazo que hacen todas las personas que la hacen, no nosotros, que nosotros vemos la cara, es muy importante. Solo podemos dar las gracias. Ahora tenéis que reconocer que teníamos el marco más bello de todo Aragón. Pues sí, y el patio de los naranjos. Esos son 10 puntos de Sare, por lo menos. Y técnicamente fue una preciosidad. Las bondades de cómo fue ese programa, pero insistimos, gracias por ese pedazo de audiencia.